Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Desde hace unos días me ha dado vueltas en la cabeza esta idea de tratar de definir qué momento, así, pero desde una visión general, qué momento estamos viviendo en México. ¿Por qué persiste la violencia? ¿Por qué persiste la inseguridad? Pero no solamente en el aspecto criminal, en las cuestiones penales. En general, ¿por qué sigue la sociedad mexicana tan polarizada, tan confrontada? No solamente desde el 2018 que llegó Morena, Movimiento de Regeneración, a la presidencia de la República, sino desde antes, pero creo que a partir del 2018, con los dos gobiernos nacionales ya de Morena que hemos vivido, el de López Obrador, del 2018 a 2024, y del 2024 a la fecha y hasta el 2030 de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué no se ha podido superar esa polarización? Uno entendería que cuando López Obrador, incluso antes de fundar Morena, estaba en la lucha electoral, yo lo comprendería, aunque no lo justificaría, que utilizara esta cuestión de la polarización, el odio entre personas, entre mexicanos, como una herramienta electoral. Pero una vez en el poder, hombre, hubiera sido por lo menos justo para la nación y en una visión de un estadista, no de un gobernante que nada más está pensando en su partido, sus intereses personales y políticos inmediatos, haber terminado esa polarización. No es así. El panorama político de México hoy es muy complicado, muy confuso, dividido, una sociedad polarizada, pero además que ha descendido ya a niveles en general en los que podríamos introducir el concepto de barbarie, es decir, es una época de barbarie la que estamos viviendo. Ahorita voy a dar una definición y unos rasgos de este concepto y de por qué lo considero que desafortunadamente, y lo digo yo con mucho pesar, es el que puede englobar lo que sucede ahora en la vida pública mexicana en general, muy degradada, con una sociedad muy polarizada, con instituciones políticas y organismos que antes eran autónomos ya eliminados, instituciones políticas sumamente degradadas y con funcionarios públicos cuyo nivel personal y moral es, por decirlo menos, cuestionable. Déjenme hablarles de por qué creo que estamos en una etapa de barbarie política en la que la violencia no termina. Bueno, antes que nada les habla Rogelio Ríos Serrán, yo soy periodista independiente de Monterrey, Nuevo León, México, la hermosa Sultana del Norte, y hago y produzco y grabo estos podcasts pues desde donde puedo, lugares a veces públicos, sobre todo desde mi casa. Ahora estoy, atrás de mí está el pequeño bar de la casa. Es viernes y el cuerpo lo sabe, como dice la gente aquí en Monterrey. Entonces, desde aquí les daré, seguiré dando mi comentario, que hoy lo podemos llamar no solamente en referencia a la barbarie, sino contra la barbarie. ¿Por qué lo digo? Síganme por favor y les explicaré eh, por qué he estado pensando en esta idea. La barbarie es un término que se aplica en un aspecto general en términos culturales y civilizatorios. Proviene del latín barbaries y nos refiere no solo a la falta de cultura, civismo o educación, que es su acepción básica, sino también incluye la crueldad extrema, la brutalidad o la violencia inaceptable. Estas acepciones las tomo del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de la Lengua. En un sentido más amplio, sin embargo, como atributo de gobierno, autoritario, sobre todo gobiernos autocráticos, se definiría como el ejercicio del poder mediante la violencia sistemática, la eliminación de las leyes y la destrucción de la dignidad humana. Imagínese usted todas estas acepciones que tiene. Como les decía, esto de la violencia en México, la polarización, la inseguridad no empezó en el 2018 a la fecha, pero creo que con los gobiernos morenistas, y esta es mi crítica muy puntual, a los gobiernos morenistas, no solamente los nacionales, López Obrador y Sheinbaum, sino de ahí para abajo, gubernaturas, alcaldías, que han reproducido este desdeño por los oponentes políticos, esta negligencia, pasividad ante la violencia, etcétera. Hay unos rasgos muy particulares cuando hablamos de la barbarie en el terreno político, en la arena política. Son cuatro en general que se pueden
sintetizar en estas palabras. Número 1, desprecio por la ley. El gobierno anula la Constitución y los derechos humanos para imponer la voluntad del líder. Número 2, el uso del terror. Es el empleo de la policía, el ejército o las fuerzas armadas, paramilitares, para perseguir, torturar y silenciar a la oposición. Número 3, esto es muy importante, destrucción cultural. Censura absoluta de los medios, el arte y la educación para eliminar el pensamiento crítico. Y número 4, lo que se llama la deshumanización, es decir, el trato de los disidentes políticos como enemigos internos o subhumanos para justificar su eliminación. No solamente su exclusión, su encarcelamiento, sino su eliminación. Así que este es un problema de fondo muy grave. Descendemos en la escala de la vida pública, en la escala de la degradación, y nos ubicamos en la barbarie, en la violencia, la inseguridad, el discurso político de odio, la exclusión total de cualquier tipo de oposición por parte del gobierno, del partido en el poder, y además el ensañamiento, los métodos crueles y violentos contra opositores políticos, el más reciente de ellos en la persona de Ernesto Rufo, exgobernador de Baja California, pero hay muchos otros casos más. El desdén o la ignorancia o la arrogancia de no querer ver el grave problema que vivimos en México de las personas desaparecidas, el desdén a las madres buscadoras que en todo México, en diferentes organizaciones y atenidas a sus propios recursos, literalmente con las uñas buscan los restos de sus seres queridos desaparecidos. Y no solo es eso, sino la eliminación del diálogo político en cualquier forma, no escuchar a las demás fuerzas políticas en México, aparte de Morena, el elaborar estas consultas públicas sobre temas específicos, que sabemos que no sirven para nada, no aportan al diálogo político, solamente se usan para justificar que, bueno, ya ven, se hizo una consulta pública, entonces, pues, esto es lo que determinamos para tal o cual tema, para tal o cual ley. Y, bueno, finalmente la ofensiva contra los medios de comunicación, contra diferentes formas de hacer crítica al gobierno, periodistas, medios digitales, medios tradicionales, influencers, etc. Y sintetizada en esta propuesta de iniciativa de ley que se llama Derechos de las Audiencias. Todo esto me lleva ya para finalizar el cuestionario, el comentario, a preguntarme entonces hacia dónde va, cuál es el límite del descenso de la degradación de la vida política en México hasta el nivel de la barbarie. ¿Cuándo vamos a salir de esto? Yo creo que no podemos dejarlo a las generaciones futuras, decir, bueno, mi generación y las que me precedieron ya hicimos lo que pudimos hacer, y pues corresponderá a los jóvenes, a las generaciones venideras, hacer lo propio. No es por ahí el camino. No podemos doblar los brazos y bajar simplemente la guardia para resignarnos a decir, bueno, es lo que tenemos, es lo que se vive. Tenemos todavía la herramienta del voto, pero además no solo eso. Tenemos la herramienta del pensamiento crítico, de la opinión crítica. No tener el miedo a expresar nuestras opiniones, hacerlo con la mayor argumentación posible, a diferencia de cómo lo hacen los seguidores, los comentaristas de Morena, que no esgrimen argumentos o tuercen los datos, sino simple y sencillamente se apoltronan, ¿no?, en su supuesta superioridad moral, la elevada justicia social de su causa, etcétera, para justificar su pobreza argumentativa, su falta de argumentos, y justificar el hecho de que pues simplemente porque están en el poder hacen las cosas porque pueden y porque quieren. No renunciemos al pensamiento crítico, cada uno desde su espacio privado y público, hacerlo efectivo. El mío es este pequeño espacio periodístico, Mirada al Mundo, un espacio de opinión editorial, los podcasts que grabo y que distribuyo en YouTube, en Spotify. Mi trinchera es el periodismo, porque es lo que he hecho casi toda mi vida, y dentro del periodismo el pensamiento crítico, como lo he ejercido a lo largo de poco más de 40 años que tengo ya en estos trotes, con todo tipo de gobiernos, con todo tipo de partidos políticos. No podía ser menos
señalar y dirigir este pensamiento crítico hacia Morena a partir del 2018 por las barbaridades que han hecho con el país, las malas decisiones, la falta de rendición de cuentas, etcétera, todo un rosario de fatalidades. Muy bien, pero bueno, empieza el fin de semana, no terminemos tan pesimistas. No todo es tan oscuro como se ve en las pantallas, en los memes, etcétera. Siempre queda en nuestros corazones la alegría del mexicano y la esperanza de saber que todas las cosas pueden cambiar, nada es eterno, afortunadamente en la política nada lo es, y que bueno, como dice ese viejo dicho, muy crudo pero muy cierto, los carniceros de hoy serán las reses de mañana. Muchas gracias, los dejo entonces que disfruten el fin de semana. Les habló Rogelio Ríos Serrán, periodista independiente de Monterrey, Nuevo León, México. Nos vemos en la próxima. Déjenme apagar esto. Bye bye.